Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles nuevamente en este tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Ya ustedes habrán pasado toda una semana revisando un tema que es muy interesante, que es el tema de la paciencia. Ese tema de la paciencia como un atributo de Dios que Dios nos ha permitido tener a nosotros, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, como Dios es paciente, nosotros también somos pacientes, pero yo sé que por ahí hay algunas preguntas y dudas al respecto, ¿verdad? Así que yo quisiera cerrar esta semana enfocándonos en un pasaje de la Biblia que es muy importante y que nos desarrolla un concepto muy bueno, muy práctico sobre el tema de la paciencia. Pero si ustedes me permiten, ¿les parece que antes que arranquemos con este tiempo de reflexión, hagamos una oración y pidamos al Señor que Él nos dirija? Vamos a hacerlo. Padre bendito, queremos rogarte, Señor, que al abrir esta mañana tu palabra, seamos, Señor, guiados por ella y que logremos encontrar la sabiduría suficiente para seguir viviendo para ti, sobre todo desarrollando ese, esa paciencia que tanta falta nos hace. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como les decía, ¿no? Hoy, domingo 2 de marzo, pues ya entrados ya en el año, ¿verdad? Vamos entonces a platicar un poquito acerca de este tema de la paciencia. Les comentaba que yo quisiera enfocarlo ahora en un pasaje que para mí siempre ha sido muy especial, ¿verdad? Es el pasaje del libro de Gálatas, capítulo 5, y voy a leerles a ustedes los versículos 16 al 26. Si quieren ustedes seguirme con su Biblia o después buscarlo, pueden hacerlo y de esta manera vamos a ir repasando el tema. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un pasaje que yo sé que es muy conocido y que nos introduce precisamente a ese tema que hemos estado revisando, ¿verdad? El tema de la paciencia. Como les decía, yo quiero enfocarlo desde una perspectiva un poco diferente. ¿Por qué? Porque me he fijado, y quizá usted también le ha pasado, que cuando nosotros hablamos de la paciencia, como que estamos hablando de la paciencia como una virtud que yo tengo que impulsar en mi vida, que yo debo de buscarla y que yo debo de desarrollarla. ¿Sí? Y obviamente, pues como hemos escuchado ya en los devocionales pasados, ¿verdad? Cuando decimos que quisiéramos tener paciencia, pues chocamos con el hecho
de que para que esto suceda van a venir dificultades y por eso como que queremos nosotros evitar pensar en la paciencia. Bueno, déjenme llevarles un poquito de consuelo, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren, cuando estamos hablando de la paciencia, podemos percibir la paciencia o entender la paciencia desde dos puntos de vista que no son opuestos, sino que se complementan el uno al otro. Y es este, ¿verdad? Podemos considerar la paciencia como el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, o sea, es una cualidad que Dios nos da a todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, nos damos cuenta de que en el momento en que yo recibo a Cristo como Salvador personal, en mi vida ya hay la potencialidad de dar fruto espiritual. Si ustedes observaron, en el pasaje que nosotros leímos, Pablo está haciendo un contraste entre un fruto que es el fruto de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que no es otra cosa más que una serie de pecados a los que estamos acostumbrados. Yo no sé cuál es el pecado con que luchas diariamente. Por aquí Pablo hace toda una lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Algunos son horribles y otros son tan comunes, ¿verdad? Como el hecho de tener celos de otra persona o querer estar peleando con la gente, etcétera, ¿verdad? Pero hay otros que se disparan y dijéramos, no, yo quisiera no jamás meterme en ellos, ¿no? Bueno, ese es el fruto de la carne, pero por otro lado, Pablo nos dice que hay un fruto que el Espíritu Santo da. Entonces, esta es la primera perspectiva que nos llama la atención, ¿no? La perspectiva de que la paciencia es un fruto del Espíritu. No es algo que yo voy a empezar a querer, ay, yo quiero ser paciente, yo quiero ser paciente. Mire, lo mismo nos pasa con, con las otras características del fruto espiritual. Mire, dice amor, gozo. Yo me he encontrado con personas que piensan, ¿verdad?, que nosotros somos los que debemos de empezar a esforzarnos por tener estas cualidades. Ah, yo quiero ser hermano amoroso. A todos les voy a sonreír, los voy a abrazar, les voy a invitar a comer, etcétera, ¿verdad? Bueno, si tú eres un hermano amoroso de esa naturaleza y quieres serlo, ¿verdad? Ten mucho cuidado, ¿verdad? Porque no se trata de eso. ¿Qué significa el hecho de que nosotros tengamos el fruto del Espíritu Santo? Repito, cuando creímos en Cristo como Salvador personal, tú y yo fuimos dotados con ese fruto. Ahí está en nosotros, es un fruto espiritual. Significa que nosotros no lo gobernamos, pero sí lo tenemos. Muchas ocasiones ignoramos que necesitamos producir ese fruto. Muchas veces ignoramos que nosotros tenemos que dar la oportunidad para que el fruto crezca. Yo creo que eso lo habrás visto de una manera muy ejemplificativa cuando ves un árbol. ¿Sí? Tú ves un árbol y el árbol de manera natural va a dar su fruto. Lo va a dar en su tiempo, en su momento. Y lo mismo sucede cuando nosotros estamos pensando en el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ves que el fruto tiene muchas expresiones, voy a decirlo así, ¿verdad? Significa que en el momento en que tú y yo necesitemos dar ese fruto, entonces el fruto va a empezar a brotar. Y no depende de mí, sino que depende del Señor. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, si el Señor nos va a poner en situaciones en donde ese fruto empiece a producirse. Miren, voy a ponerlo así, quizá les va a parecer raro, ¿no? Pero si el Señor sabe que tú necesitas
empezar a producir bondad, ¿qué es lo que va a pasar? Que como cristiano, que no eres bondadoso, pero tienes que serlo, Dios te va a poner en situaciones en donde va a empezar a apretarte el corazón para que empieces a ser bondadoso. Lo mismo sucede con la fe. Si tú eres un cristiano que necesita desarrollar una fe, una constancia en el Señor, que necesita una dependencia en el Señor te va a poner en situaciones en donde tú tienes que depender. Perdón, ¿sí? Y eso es lo que va a desarrollar tu fe. Ahora, si tú necesitas paciencia, el Señor te va a poner en situaciones en donde la paciencia se va a requerir. Pero fíjate, no es algo que tú produces, es algo que el Señor va a estar produciendo en ti. Como les decía, ¿no? Lo hemos visto en árboles frutales. Yo tengo aquí en casa algunos arbolitos, me gustan, ¿verdad? Y cómo me gustaría que todos dieran fruto, pero algunos no lo dan, otros lo dan en su tiempo, ¿verdad? Pero yo no puedo meterme en la cabeza o en el alma, si lo tuvieran, ¿verdad?, del árbol y decirle, ahora lo tienes que hacer. No, el árbol de manera natural lo da. Y es precisamente eso lo que sucede en nosotros. El Espíritu Santo es quien empieza a producir en nosotros ese fruto que nos hace falta. Así que, fíjate, ¿qué es lo que entonces podríamos estar o qué podríamos hacer para saber qué es lo que está pasando en mi vida con respecto al fruto que tengo que dar? Bueno, aquí lo que tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Es estar atento a nuestro desarrollo espiritual. Recuerden que el desarrollo espiritual no consiste en que yo me tengo que volver una persona más religiosa o más piadosa. No, significa básicamente que yo tengo que empezar a ser más como Cristo. En ese crecer y volverme como Cristo, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Me falta ser amoroso? Entonces sí, voy a ver cómo Dios va a empezar a producir en mí. ¿Sí? Si yo al desarrollarme y querer ser y empezar a ser como Dios, me hace falta tener paz, Dios me va a meter en situaciones en donde voy a tener que depender en Él y voy a tener que vivir con paz, ¿verdad? Si yo necesito paciencia, Dios me va a meter en situaciones en donde yo tengo que aprender a ser paciente. Como hemos dicho, ¿verdad? La paciencia es una cualidad muy interesante porque significa básicamente que debemos de resistir ante las provocaciones. Yo sé, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nosotros ante las provocaciones explotamos. Esa paciencia eh, no solamente habla de resistencia, sino también habla de continuidad. Cuando yo veo que en mi vida las cosas se están poniendo negras, tengo que empezar a pensar, Señor, algo tienes que enseñarme aquí. Y lo primero que viene a mi mente es que debo de ser paciente. Eso significa que debo de resistir y continuar a pesar de las provocaciones o de la adversidad. Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? La vida empieza a crecer y nosotros empezamos a vivir más en la paciencia que tanta falta nos hace. Recuerda, no es algo que yo estoy provocando. Dios me está metiendo en esto porque es el fruto del Espíritu que yo tengo que empezar a dar. Pero esta es una obra divina. Por eso es que Pablo nos dice que contra tales cosas, ¿sí?, no hay ley. O sea, no hay regulaciones. Lo que a ti te pase no necesariamente tiene que ser lo mismo que le pasó a otro. O sea, no hay ninguna ley que va a regir el desarrollo espiritual, ni siquiera lo que encontramos en la Biblia como la ley mosaica o la ley de Dios que se le menciona. ¿Por qué? Porque esto depende básicamente del criterio del Espíritu Santo, porque es un fruto de Él. Entonces, nadie te va a prohibir desarrollar esas virtudes de amor, gozo, paz, paciencia. Y tampoco nadie te va a poner reglas.
tiene que hacerse de esta o de esta o de esta manera. Es algo que el Espíritu Santo provoca. Eh, si nos preguntamos entonces, ¿cómo o cuándo debemos empezar a trabajar en esto? Pues la respuesta, como ya te dije, no depende de ti, sino que depende del Espíritu Santo. ¿Qué debes hacer cuando te des cuenta de que algo se está provocando en ti? Para esto, mira, yo quiero llevarte algunos textos rapidito del mismo pasaje que hemos leído. El primero de ellos es el pasaje del versículo 16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número uno, lo primero que Pablo nos dice aquí es que nosotros no debemos de empezar a buscar lo que son nuestros deseos o nuestros gustos. Ay, es que a mí no me gusta que Dios haga esto conmigo. Oye, es que no me gusta que me traten de esta manera. Es que yo desearía que fuera esto. No. Pablo empieza diciendo, si vamos a andar en el Espíritu y vamos a dejar que el Espíritu trabaje, dejemos que Él produzca lo que nosotros necesitamos. En segundo lugar, en el versículo 18, Pablo dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no por nuestra razón, no por nuestra lógica. Permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, significa que nosotros estamos reconociendo que Dios actúa en nosotros, estamos reconociendo que Dios quiere algo especial de nosotros, pero que también Dios quiere que desarrollemos la fe para que este trabajo se cumpla. Así que fíjate, aquí ya tenemos entonces dos cosas, una tercera más. Le encontramos al final en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros creímos en Cristo como Salvador personal, lo que nosotros hicimos fue que aceptamos a ese Cristo crucificado y nos crucificamos con Él. Nuestros deseos, nuestras pasiones quedaron allí. Ahora, Dios va a poner nuevos deseos, nuevos anhelos en nuestra vida y los va a poner a través de la dirección del Espíritu. Por esto es que debemos empezar a andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que fíjate, tres cosas importantes. Uno, ya deja de satisfacerte a ti mismo. Dos, déjate de guiar a ti mismo por tu lógica, por tu manera de pensar y permite que esa crucifixión de Cristo en la cruz también sea la tuya. Niégate a ti mismo y empieza a desarrollar las virtudes que Dios quiere que tú desarrolles. Como ves, todo esto podríamos decir que no es otra cosa más que una vida de dependencia en Dios. Si vamos a tener paciencia, vamos a concluir, si vamos a tener paciencia, no se trata de que nosotros vamos a empezar a ser pacientes. No, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en esa paciencia. Y si hay pruebas difíciles y si hay problemas difíciles, dejémoselos a Él, porque Él es quien nos va a guiar a la solución de todo eso. Así que no sé cuál es el problema que estés pasando ahorita, pero acuérdate, tenemos que ser pacientes en Él, porque Dios quiere que seamos más y más como Cristo. Entonces te dejo con esos pensamientos. Gracias por acompañarnos y mi oración es nuevamente que el Señor te ayude y te fortalezca. ¿Oramos? Padre, encomiendo a mis hermanos y hermanas en tus manos para que tú les ayudes a crecer y ser más como Cristo, en paciencia, en amor, en justicia, en piedad, en todo, Padre, lo que les haga falta, que nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Por su nombre te lo rogamos. Amén.
Que Dios les bendiga. Nos veremos aquí la próxima semana. Gracias.